Hay anécdotas que uno necesita vivir para poder creer. Siempre me consideré un hombre sin miedos, de estómago fuerte y valentía inquebrantable. Sin embargo, desde que el caso quedó cerrado y no deseo hablar más de lo ocurrido, tengo que admitir que no puedo evitar sentir un indescriptible temor por los sótanos, y lugares sombríos y estrechos como túneles y pasadizos. Aún inclusive los túneles vehiculares en diversas carreteras me causan una incomodidad a un grado físico que a la fecha apenas si soy capaz de soportar. Mi nombre es Roberto González Tovar. Vengo de una madre venezolana y un padre mexicano, por lo que más allá de un delator acento extranjero, disfrazado con el lenguaje y vocabulario regional, mis rasgos étnicos son los de un hispano, herencia de mi corriente materna con afluencia española, misma que me ha brindado cierto distintivo ante mis semejantes de aspecto nativo descendientes de los otomíes. Soy detective de la Policía Estatal de Guanajuato, más específicamente en la llamada Puerta de Oro del Bajío, la ciudad de Celaya. Corría la década de los años 70 y tenía ya tiempo de haber incursionado en la policía municipal, resolviendo crímenes y trabajando de la mano con los forenses, sobre incendios, asaltos, robos y uno que otro caso extraordinario de homicidio. Mi historial me hizo acreedor a una reputación muy favorable, misma que me hizo conocer el caso más extraño en mi carrera. Acudí a la oficina de mi jefe, tras exponerme que quería hablar conmigo de un caso muy especial. Al ingresar a su oficina repleta de carpetas y archiveros con papeles desordenados, me senté frente a su descuidado y poco organizado escritorio, repleta de papeles por encima de su placa, algunas plumas y lápices y una taza de café que no dudo que, por la hora del día, y las capas de crema asentada a los bordes, debería estar tan frío como el agua del garrafón en la estancia de las oficinas. En las paredes exponía con orgullo las fotografías de su cronología como oficial de policía, hasta su nombramiento como jefe de la unidad, entre sus otros pasatiempos como la pesca y el campamento. Tras ingresar sin decir palabra alguna como recibimiento o formalidad, se dirigió directamente a su desgastada y rechinante silla. Inmediatamente resaltó con adorno en sus palabras mi eficiente y valioso trabajo en la unidad, aspecto que sabía de antemano que era para brindarme un caso por demás laborioso y complicado. No obstante, cuando mencionó que el caso no era perteneciente a la localidad, no pude ocultar mi sobresalto, ya que lo que menos deseaba era una transferencia al sentir aborrecimiento a los traslados, de los incómodos y lentos camiones de transporte. El destino era la ciudad vecina del norte, San Miguel de Allende, localizada a poco más de 50 kilómetros de distancia. La situación era una serie de homicidios a mujeres, entre los veintitantos a los 40. Todas ellas presentaban una baja excesiva de sangre, junto a unas marcas en el cuello. Las víctimas no presentaban tensión muscular de forcejeos, y sus ropas tampoco fueron presa de sometimientos agresivos ante el intento de apresarlas, lo que confundía mucho a los oficiales, al hacerles creer que estas mujeres estaban voluntariamente a merced de quien pudo ser su asesino, mismo del cual no había pista alguna al no existir sospechosos o registro de algo parecido antes en la ciudad o sus cercanías. Ante este reporte me di cuenta que se trataba de un verdadero desafío, algo que por lo regular se encontraba en los archivos de las grandes metrópolis extranjeras o de la misma Ciudad de México. Me intrigaba hacer ciertas preguntas como los perfiles de las mujeres o el lugar en donde éstas eran encontradas, pero sabía de antemano que el hacerlo reflejaría un interés en el caso, que me obligaría a ir inmediatamente a la localidad de los sucesos. Fue así que, sin demostrar un notable interés, solo le pregunté la fecha de la que me pedían acudir. Su respuesta fue que en 3 días me estarían esperando en las oficinas municipales, para que así tuviera tiempo de preparar mis cosas y tener notificada a mi familia. Llegado el día, acudí con una gran maleta con mis pertenencias y utensilios esenciales en mis investigaciones a la central de autobuses. Mi camión salía a las 8 de la mañana, y me acompañaron mis padres y mis 5 hermanos. Era el mayor de todos ellos, por lo que veían con orgullo que el requerir mis aptitudes y habilidades en otros municipios me impulsarían a un futuro prometedor. Mis padres por su parte me regalaron una nueva cámara fotográfica y un rollo para utilizar en mi investigación, detalle que les agradecí enormemente, ya que la cámara era una Olympus de las más avanzadas de la época. Casi competía con las que se encontraban en un estudio fotográfico.
Fue fácil suponer que debió costarles una significativa suma, lo que me alentó a esforzarme en resolver aquel caso. Sin esperarlo, algunos compañeros de la estación me esperaron en la última línea de ingreso al autobús rumbo a mi destino. Algunos eran viejos compañeros, otros un poco más recientes, todos ellos deseándome a su propia manera que tuviera éxito, y que esperaban en cuanto volviese, escuchar la historia junto a una cerveza. Al mirar por la ventana una vez fuera de la ciudad dentro del autobús, empecé a divagar teorías del caso con la apenas superficial información que el sargento otorgó. ¿Se trataba de un asesino serial? ¿Algún demente de la localidad o posible imitador de personajes míticos que se escapó de un psiquiátrico y su rumbo lo llevó a este municipio? ¿Quizás alguna pequeña secta diabólica que ocupaba ceremonias de infusión de sangre de las víctimas? Las posibilidades como las casualidades podrían ser muy diversas. Como dije, la limitada información me dejaba con una amplia ramificación de posibilidades de todo tipo. Al llegar con mi maleta observo a un oficial esperándome. Rápidamente, al identificarme con mi placa, me conduce a su unidad móvil para dirigirme a la comisaría. Al ingresar encuentro una fachada con un insípido interés en la decoración. Era simple y con escritorios que parecían reciclados de escuelas de nivel básico. En cuanto a sus máquinas de escribir, eran tan antiguas como de los tiempos de mis padres. El oficial que me abordó en la estación me señala una oficina privada donde me reuniría con el equipo de trabajo del caso a tratar. ¿Equipo? Pensaba que sería algo que solo yo y a lo mucho un oficial local trataríamos. Al acudir a la pequeña oficina de 4x5, se encontraban en una silla con el tapizado del descansabrazos sumamente desgastado, al igual que el borde del asiento, un hombre mayor a los 30, de complexión delgada, anteojos grandes y cabello muy bien peinado al igual que su grueso bigote. Su mirada era seria y fácilmente expresaba a alguien perfeccionista y directo. Tenía una tez morena clara y su postura reflejaba ser un hombre de modales recatados y de educación estricta, lo que me hacía preguntarme si era alguien que perteneciera a la localidad. Por otra parte, recargado en el rincón al fondo de la oficina, se encontraba un joven uniformado de apenas unos 20 años. Su complexión era un poco más robusta y de estómago voluminoso. Su cabello era corto y peinado al natural, presentando los rasgos típicos de los nativos. Al verme me expresa una sonrisa amigable y me solicita a tomar asiento, exponiendo haberlo reservado para mí en lo que llegaba el capitán en jefe. Al acudir a la silla, no tardé en señalarme la cafetera en la mesa al lado de la entrada, ofreciéndose para servirme una taza si lo apetecía, invitación que no me negué en aceptar señalándole solo que contuviera azúcar. Justo cuando recibía la taza de café del joven, el capitán entró a la oficina con carpetas en las manos. El hombre era un señor de aspecto rígido y con algunas canas en su cabello y barba creciente, a pesar de no tener una aparente edad para tener dichas canas tan presentes en su cabellera. Buenos días tengan todos. Soy el capitán Bustamante. Me da mucho gusto que hayan aceptado en apoyarnos con este caso, detective González. La situación que tenemos aquí es de lo más desesperada y enervante. Señala el capitán sentándose frente al escritorio casi a paso acelerado. Primero que nada, le presento al inspector Ernesto Reyes García. Es proveniente de la Ciudad de México y nos estará brindando apoyo en el caso. Vino aquí esta mañana casi a primera hora del día. Su campo de especialidad son los casos paranormales y de índole extranormal. Fue muy recomendado por parte de la jefatura y aceptó casi inmediatamente tomar el caso de entre los candidatos solicitados. Agrega señalando el perfil de la persona sentada a mi lado. Una vez escuchado aquello me pregunté, ¿un paranormalista? Pensé que este era un caso de homicidios, no una cacería de fantasmas o búsqueda de criaturas de leyendas. Detrás de ustedes está Moisés Gutiérrez, nuestro elemento local. Es un chico muy capaz y con toda la voluntad de ser útil en este caso tan especial. Incorpórenlo. Tiene grandes deseos de aprovechar su presencia y conocimientos para aprender. Le pediré un reporte de sus avances y nuestro elemento será quien me los haga llegar. Expone y presenta al joven oficial que se encontraba a espaldas nuestras. No me fue difícil entender el trasfondo de sus palabras, al describirlo para saber que era un joven novato, de poca experiencia en el campo, y con el que quiere evitar que sea un peso muerto en su escuadrón de elementos. Bien, aquí tienen cada uno una copia del caso con toda la información recabada hasta el momento.
Todo lo que necesiten, incluyendo el transporte, aquí estará Gutiérrez para auxiliarlos. ¿Alguien tiene alguna duda? Pasaron algunos segundos mientras tenía una pregunta en mente, ajeno al aspecto del caso, misma que debía tener el inspector, pero que no le vi intenciones de hacer, al solo abrir la carpeta y comenzando a estudiar los reportes. Sin remedio decidí ser yo el que tuviera que hacer tal pregunta. No estoy seguro si deberíamos hacer la investigación aquí mismo en la jefatura todo el día, y recién acabo de llegar, por lo que desconozco a dónde acudir para pasar las noches. Le expuse a Sapiencia de que esto nos tomaría varios días y sin importar qué tan buenos fuéramos en nuestro trabajo. No tiene de qué preocuparse, señor González. Le proporcionaremos alojamiento en su estadía. No será un hotel de 5 estrellas, pero nos aseguraremos que tengan todas sus necesidades cubiertas. Por todo lo demás correrá por su cuenta. Así que depende de ustedes el tiempo que les tomará resolver el caso, señores. Les proporcionaré un radio para que puedan comunicarse con Gutiérrez en caso de necesitarlo donde quiera que estén. Aclarado ese aspecto y mencionando lo de los radios, nos otorgó a ambos unos intercomunicadores ajustados en la misma frecuencia. Estos eran grandes y de un peso considerable con una antena fija. Bueno, creo que ya está todo muy claro. Les dejaré para que se vayan poniendo de acuerdo en cómo y dónde desean trabajar. El capitán se levanta del escritorio y toma camino a la salida. Gutiérrez, acompáñame afuera un momento, por favor. Agrega abriendo la puerta solicitándole salir. Inmediatamente este sale seguido del oficial en jefe, permaneciendo el inspector y yo en la oficina. Abriendo la carpeta encuentro las fotografías de las víctimas y los lugares donde ocurrieron, al igual que los expedientes de cada una. En numerosas ocasiones miré al inspector esperando escuchar algo de su parte para comenzar a dialogar sobre el caso, pero no le vi intenciones de participar en esto como un equipo. Ante ello decidí preguntarle un poco sobre su experiencia para saber qué tan experimentado estaba al respecto, al ser su campo de una índole de la que dudaba que viera esta clase de situaciones. ¿Qué tal si empezamos? Ambos terminamos hablando al mismo tiempo, haciendo una pausa para dejar hablar al otro. Tú primero. Le expongo para dejarlo hablar. No, adelante. ¿Qué ibas a decir? Responde otorgándome la palabra. Me preguntaba sobre tu experiencia en esta clase de casos que involucra homicidios. No pretendo menospreciar tu labor, pero si vamos a trabajar juntos en esto, quiero saber si ya has visto casos como los que se muestran en estas fotos tan gráficas. Supuse que algo así me preguntaría. Expone con una mueca. No se deje llevar por el título de paranormalista, detective. Soy un investigador al igual que usted. Tomo esto con la seriedad que necesita ser tomada. La diferencia es que tomo casos que son difíciles de explicar, o que muchos evitan al ir en contra de sus creencias, de la explicación lógica o supersticiones. Al mencionarme aquello, me mira directamente, haciéndome entender que lo tomara en serio. Entonces, ¿no asumirás la posibilidad de que esto sea a causa de una criatura de leyenda? En lo absoluto. No hay que descartar la posibilidad, por más ilógico que parezca. Descartar posibilidades solo nos hará alargar nuestra estadía aquí, así como aumentar el número de víctimas. Sin embargo, no doy por hecho que se trate de una. Así que buscaré apegarme al hecho de que estas acciones puedan ser causadas por un psicópata con desorden de personalidad que adopta el papel de un ser sobrenatural, un vampiro en este caso. Bien, ya estamos comenzando. Al escucharle que tendría criterios fuera del campo fantasioso, empecé a verlo como alguien bien preparado y con el cual apalancarme para la solución de este caso. Inmediatamente comenzamos a analizar los perfiles de las mujeres atacadas. No encontramos ninguna relación entre ellas. La más joven era una simple estudiante, y entre las demás, una ama de casa, una mujer divorciada con la custodia de su hijo, y una viuda bien posicionada al recibir una jugosa herencia. Además de ello, las mujeres tampoco encajaban en similitudes con algún aspecto físico como estatura, color o largo del cabello, tono de piel o atractivo fisionómico de sus complexiones. Lo siguiente fue inspeccionar las fotografías de las mordeduras. Todas ellas se localizaban en el mismo punto, la arteria carótida, famosa por reconocer con el simple tacto si una persona sigue con vida o no.
ya que es el principal suministro de sangre bombeado del corazón al cerebro, lo que generaba una muerte rápida y apenas la noción de la víctima de lo que ocurría antes de perder el conocimiento. La incrustación de 2 colmillos sumamente gruesos como los de un animal nos desconcertaba, al no existir la posibilidad de que una persona tuviera en su dentadura colmillos de tal grosor y longitud para llegar a una gran profundidad, así como pequeñas marcas puntiagudas sobre la piel, como si cada diente en la mandíbula estuviera afilada. Pensando con un poco de sensatez, sugerí una dentadura postiza o injerto dental, pero resultaba ridículo pensar que un respetable y estudiado dentista se atreviera a realizar un procedimiento o trabajo a solicitud como tal, dudando que por más dinero que se le pudiera ofrecer, se atreviera a desarrollar algo así. En una copia del mapa de la ciudad, marcamos los lugares donde las víctimas eran encontradas. Todas ellas estaban en una cercanía distinta de la otra, formando una especie de óvalo deformado con una gigantesca zona céntrica de viviendas y templos, estando la más retirada por la parroquia de San Antonio de Padua. Al seguir hojeando los reportes, nos llevamos una gran sorpresa por el final. No solo existían las 4 víctimas, sino que en el mismo periodo de tiempo estaban adjuntos perfiles de 3 mujeres desaparecidas y 2 hombres, todos ellos no mayores a los 20 y de destacable carisma en sus fotos, algunos de ellos residentes transferidos de regiones apartadas, con poco tiempo de haberse asentado en la localidad. Al encontrar presuntas víctimas del sexo masculino, nos confundimos aún más de lo que ya estábamos. Esto destruía un poco el perfil del presunto homicida, al no buscar explícitamente a mujeres como pensábamos, y los jóvenes añadidos como desaparecidos nos dejaban sin una pista. Al revisar las viviendas de estos chicos, algunos se encontraban en la región interna de los ataques, y otros cuantos fuera de ese perímetro, lo que nos indicaba con desánimo que la región a investigar era la ciudad entera. Las horas transcurrieron tan rápido que el ocaso estaba cerca sin que lo notáramos. Analizamos numerosas veces el caso, que casi memorizamos la cronología de la aparición de los cuerpos junto con las fechas oficiales de los desaparecidos. Ambos nos encontrábamos agotados mentalmente y empezamos a sentir hambre, por lo que salimos de la oficina para tomar un receso y comer algo. Inmediatamente buscamos a Gutiérrez y le solicitamos nos llevara a un lugar para comer. Al localizarlo dentro de la jefatura, nos condujo a su unidad móvil. Al ingresar nos tomó un poco de sorpresa el aroma de los paquetes de galletas y pastelillos encontrados casi en todo el suelo de la patrulla, entre los que se encontraban botanas dulces como saladas, descubriendo un poco el motivo de su estómago abultado. Es de lo más usual que un oficial engorde por estrés y falta de sueño, pero en este caso, todo apuntaba a un mal hábito alimenticio de parte del joven. A pocos minutos de trayecto, mismo en el que el joven no paró de hacer preguntas y comentarios, nos llevó a un modesto establecimiento de comida casera. La comida era extraordinaria y los precios bastante accesibles y justos, por lo que del hambre que tenía, ordené 2 platillos completos. Al terminar, el inspector Reyes dejó su parte de la cena, arrojando unos billetes, y salió para fumar un cigarrillo. Terminando nosotros de pagar, lo busqué en la entrada, mirándolo contemplar la ciudad desde una planicie donde se lograban ver las viviendas y cómo los postes de luz iluminaban las calles, mirando un horizonte con las vastas cúpulas, torres y pináculos de las numerosas catedrales y templos que se encontraban en la ciudad. No muy lejos se encontraba el Jardín de Allende, y justo delante de él, la famosa y emblemática parroquia de San Miguel Arcángel, una construcción de imponente fachada y detalle, como los templos góticos medievales que se ven en las fotografías de los libros de historia en la época de la conquista y del continente de sus procedentes. Al lado de ella, una torre de reloj de construcción moderna marcaba las 7 de la noche, dando aviso de la hora exacta con campanadas desde su interior. Poca gente paseaba por las calles, la mayoría acudía a los templos, mientras otras eran parejas de adultos mayores, con posible rumbo a sus hogares, y unas cuantas de jóvenes que solo deambulaban por ahí. El ritmo de vida en este lugar debe ser muy tranquilo. Al ver a la gente puedo notar que está asustada por lo que ocurre. Sus rostros son serios y reflejan temor. Es un pueblo pequeño. Las personas tienden a conocerse más cercanamente. Lo que a uno le ocurra le afecta a muchos. Imagino que no pasa lo mismo en las grandes ciudades. Con 10 veces la cantidad de habitantes de los que hay aquí,
La gente se acostumbra solo a pensar en sí misma y el sentido de competitividad a hacerse más presente. Es por ello que tiene a ser más frívola. Expuso con un tono serio. Sin duda es extraño del caso que atendemos. Esto no parece un lugar donde deberían ocurrir esta clase de sucesos. Sea de quien se trate, no debe pertenecer a la ciudad. ¿Desean que los lleve a otra parte? Nos pregunta Gutiérrez, aparentemente permaneciendo detrás de nosotros, atento a nuestra conversación, ya que no lo escuchamos acercarse. Sugiero que vayamos a descansar. Creo que ya hemos repasado el caso y consultar con la Armada individualmente nos ayudará a explorar más a fondo lo que hasta ahora no hemos visto. Estoy de acuerdo. No creo que haya más por hacer el día de hoy con lo que hemos revisado. Sus maletas ya están en la cajuela. Los llevaré a su lugar de reposo. Ya los acomodó el con el encargado del hospedaje. Como dijo el capitán, no es un hotel de grandes comodidades, pero se aseguró de que tuvieran desayuno y agua caliente. Tan pronto nos informa de ello, nos condujimos a la patrulla. Al escucharle sobre aquellas amenidades, me sentí optimista por la hospitalidad brindada por el municipio. El vehículo se detiene frente a una edificación con fachada de ladrillo tan antigua como la propia ciudad, en medio de residenciales de aspecto de la colonia, con sus grandes ventanales embarrotados con ese fierro tosco y grueso del que parecía ser moldeado por los herreros de la vieja escuela, empleando yunque y martillo. Evitando juzgar un libro por su portada, accedí a bajar mi equipaje e ingresar al lugar, mismo del cual Gutiérrez ya nos tenía preparadas las llaves de nuestras habitaciones, encontrándose estas contiguas. Al acudir por un estrecho corredor, no pude evitar notar a Reyes más serio de que de costumbre. Era evidente que su criterio del gusto no compaginaba con el lugar. Al llegar a la puerta, nos despedimos deseándonos mutuamente un descanso placentero con espera de continuar a la mañana siguiente. Él por su parte solo alzó una mueca y accedió al interior sin decir palabra alguna, cargando sus 2 enormes maletas de piel. Por mi parte llevaba una sola hecha de tela, sumamente gastada al ser de las pocas que tenían mis padres, y mi bolso de herramientas de trabajo. Al ingresar a la habitación encontré un cuarto que desde mi punto de vista ofendería al turista más austero y tacaño que pudiera haber. El cuarto era casi de la misma dimensión que la oficina donde estuvimos estudiando el caso. La cama era de esas antiguas piezas de fierro pesado, sumamente rayado y desgastado por el uso y movimiento. En cuanto al colchón, tenía los resortes tan gastados y visibles debajo de la tela que hacía parecer más una cama de clavos. Al sentarme en ella, rechinaba tan fuerte y al menor movimiento como las bisagras de la puerta del baño. En cuanto a las sábanas, solo estaba el cubrecolchón y la sábana de patrón decolorado por constantes lavadas, y tan delgadas como servilletas. Encima de ella un colorido rebozo y un ayate como cobertor. El piso era de mosaicos de plástico, con algunos desgastados y levantados, como si algo pesado hubiera sido arrastrado constantemente. Entre otros aspectos, las paredes eran de un tapiz de madera que de igual manera que el piso mostraba desprendimientos y desgaste. También había un ventilador de techo que le faltaba un aspa, y un buró de 1,5 metros con 3 gavetas, con una lámpara de fierro de base pesada encima de ella como segundo medio de iluminación. Al ingresar al baño, este era del aspecto de un armario, teniendo a un paso de distancia la regadera, de la cual la promesa de agua caliente fue cumplida, aspecto que hizo mi estadía más tolerable. A la mañana siguiente me levanté con un dolor de espalda, ocasionado por el desagradable colchón que apenas me dejó conciliar el sueño, por sus incesantes rechinidos ante el cambio de postura. Al cambiarme, pregunté por el servicio de desayuno a una mucama atendiendo la limpieza de las habitaciones vecinas, señalándome muy amablemente una terraza con apenas un par de mesas. Al acudir, solo encontré una bandeja de pan dulce, fruta cortada y proporcionada en platos cubiertos por celofán, así como una gran olla de barro artesanal que contenía café, y una jarra de plástico con jugo de naranja. Mi sorpresa ante tan escueta y limitada variedad no me causó gran asombro considerando el estado de la habitación, y a pesar de ello, la calidad de los alimentos era muy buena. El café fue de los mejores que he llegado a probar, y la fruta era fresca al igual que el pan casi recién horneado. Aquellos aspectos me hicieron pensar que la estadía no estaba del todo mal, considerando que era gratis. Eran cerca de las 10 de la mañana, y una vez quedando satisfecho del desayuno, me comenzó a extrañar no encontrarme con Reyes,
por lo que decidí acudir a su habitación golpeando la puerta y llamándolo repetidamente sin recibir respuesta. Recordando el radio, me dispuse a ir a mi habitación para llamarlo, cuando de repente, un hombre de edad avanzada, quien resultaba ser el casero, aparece anunciándome que un oficial me esperaba en la entrada. Al acudir, se trataba de Gutiérrez, quien me dijo que estuvo llamándome para acudir por mí rumbo a la jefatura. Al olvidar el intercomunicador en la habitación, debió vocearme mientras desayunaba. Tan pronto me dio la noticia de que pasaba por nosotros, le pedí que me esperara en lo que localizaba a Reyes, aspecto para el que contestó: Él ya se encuentra en la jefatura. Solo faltaba que viniera por usted. ¿Cómo es eso posible? No lo vi acudir al desayuno, ni lo escuché cruzar por la habitación. Es porque no se está hospedando aquí, detective. Me responde sin esperarme dicha contestación. Pasmado por esa noticia, me di cuenta por qué no escuché a nadie acudir de ella. Sin más que hacer, fui por mis cosas y papeles del caso para subir a la patrulla y emprender camino a la jefatura, encontrando al oficial comiendo un paquete de galletas en su colección de envoltorios de su desordenada unidad. El señor Reyes me llamó por el radio a horas de la madrugada. Me hizo venir por él y solicitó que lo llevara a un hotel decente. Le dije que este lugar era otorgado de parte del departamento de policía de la localidad, pero antes de dejarme terminar respondió que lo tenía entendido y que no le importaba pagar por su propio hospedaje. Incluso resaltó que el suelo parecía más cómodo que el propio colchón de la cama, entre otra serie de quejas con un lenguaje un tanto indecoroso. Gutiérrez me describe lo ocurrido aquella noche, riendo un poco de lo que describía al pensar de forma recíproca, solo que en mi caso no contaba con una jugosa cartera para permitirme tal capricho. ¿Qué piensa usted, detective? ¿En verdad el lugar es tan malo como lo describió el inspector? Ante tal pregunta permanecí callado por un momento y resalté el hecho de que mi espalda estaba de acuerdo con él, pero por las otras amenidades como el agua caliente y el desayuno no me quejaba. Llegando a la estación, cuestioné a Reyes por la acción que tomó, y hasta cierto punto abandonarme a tolerar las condiciones del hospedaje, pero por otra parte las amenidades agradables se las hice notar. Inmediatamente volvimos al caso recordando que no estábamos de vacaciones ni de paseo, volviendo a pensar como profesionales. Estuvimos analizando nuevamente por horas, y no lográbamos tener una pista contundente. Solo pensar que el responsable no trabajaba solo, y que las marcas incluso pudieran ser por puntas de fierro para despistar las verdaderas causas de muerte. Pensábamos que tener otra víctima nos permitiría analizar mejor las causas de esta, y analizar las heridas en primera instancia. Caída la noche, Gutiérrez acude a la oficina a paso apresurado, con la noticia de que había aparecido una nueva víctima. Él rápidamente nos llevó al sitio donde se encontraba. El lugar fue el templo de San Juan de Dios, a un lado de la fuente que se hallaba a la izquierda de la edificación, rodeado de áreas verdes. Al llegar, la gente ya se encontraba rodeando la escena del crimen. Los policías cercanos marcaban un perímetro evitando que la gente se acercara demasiado. Algunas mujeres lloraban la muerte de la fallecida, mientras otras murmuraban con desconcierto y temor de lo ocurrido. Se trataba de otra mujer, cerca de los 30, con ropa casual y nada exuberante a simple vista. Reyes y yo nos acercamos al cuerpo, colocándonos guantes de látex para la revisión de este. Por mi parte le tomaba una fotografía del modo en que el cuerpo fue hallado con mi nueva cámara. El flash disparado encandiló a Reyes y parte de los presentes, al ser este sumamente alto a pesar del tamaño discreto que tenía. Al ver a la multitud, muchos se cubrieron los ojos, pero hubo una figura detrás de ellas que lo vi cubrirse y salir rápidamente de la multitud. Corría a seguirla, empujando a la gente para permitirme pasar. Aquella persona, quien fuera que se tratase, podía distinguirle tener una estatura baja por el 1,60 m. Lo seguí por la calle Antonio Abad, hasta verle dar vuelta a la izquierda por la Indio Triste. Justo al girar, casi tropiezo con un señor que caminaba por la acera. En esa pequeña calle solo estaba aquel hombre, midiendo casi 1,80 m de estatura, de aspecto elegante y refinado, dando la apariencia de ser uno de los ciudadanos acaudalados del pueblo. Aparentaba una edad cercana a los 70, de ojos claros, cabello y barba plateados con una mezcla de rubio bien recortados, y su imponente presencia reflejaba una buena salud y complexión física. Inmediatamente me disculpé por el casi abrupto choque en mi apresurada persecución, y al mismo tiempo pregunté por la extraña figura que había visto ingresar, misma que no tenía forma de vincularla con el hombre, al poseer ropas completamente distintas al sospechoso, que aparentaban ser largas como una capa o rebozo, así como la notable diferencia de estatura.
El hombre en un vocabulario educado me dice que no notó a nadie ingresar a la calle, al ir distraído y divagando en su deambular nocturno, alegando también no tener buena visión en la noche para reconocer a la gente, por lo que incluso haberle visto no podría darme una descripción útil. Ante ello solo me presenté con el caballero, exponiendo ser un detective que atendía el caso de los homicidios presentados, y solicitándole, como es costumbre, dar aviso a la jefatura en caso de ver algo sospechoso, o dar notificación de alguien que le pareciera hacer algo anormal. Ante ello el hombre respondió que no vacilará en dar notificación de algo que pudiera servir a la solución de estos acontecimientos. En ese momento escucho unos estrepitosos pasos por la Antonio Abad, inclinándome para ver por la esquina que se trataba de Gutiérrez, quien ante su mala condición física apenas llegaba para preguntarme, al momento de verme en la esquina, el motivo de mi abrupto arranque, para lo que le respondía haber visto escapar de la escena del crimen a alguien que podría ser un presunto sospechoso. En ese instante volví a pensar en el hombre mayor al que aparté la vista solo unos segundos, solicitándole a Gutiérrez que me dijera si lo conocía, acercándolo a mirar por la acera del Indio Triste. Pero este ya no se encontraba, desconcertándome al no escucharle dar un simple paso al tenerlo a 1 metro de mí, y parecerme imposible que se haya echado a correr por la calle que venía, especialmente por ser una pendiente inclinada, o continuar por la misma sin notar su sombra bajo el alumbrado. Gutiérrez estaba más confundido que yo ante los sucesos de los que no fue testigo, y verme mirar a todos lados con una expresión de confusión en mi rostro. Tan solo le expuse que volviéramos a la escena del crimen a investigarla, y que buscara en los archivos al hombre que desapareció misteriosamente, con la descripción que le di. Al volver con Reyes me esperaba con un rostro arrogante para que terminara de tomar las fotografías. A su vez, me indica tomar algunas en ciertas regiones específicas, al ver moretones post-mortem en zonas como los hombros, cabeza y brazos, señales de que la víctima fue trasladada del lugar en el que fue asesinada. Al analizar las marcas del cuello, encontró que no solo fue la causa del desangramiento, sino que una decoloración en la piel alrededor de las marcas reflejaba que ésta fue succionada, para causar una muerte más rápida de lo que tomaría el drenado normal. Además de eso, la víctima presentaba baja de temperatura corporal a un grado de llevar horas de haber fallecido, muy posiblemente desde la hora del anochecer considerando la hora actual. Volvimos a la jefatura mientras Protección Civil y policías forenses retiraban el cuerpo para su traslado y posterior presentación a sus familiares. La nueva evidencia ya nos daba pistas sobre lo que tratábamos. Todos estábamos de acuerdo en que esto no era obra de una sola persona. Toda esta evidencia que encontramos fue anotada en el reporte de Gutiérrez, como el capitán solicitó desde el día de nuestra llegada. Yo daba vueltas en la oficina pensando en aquel hombre y la figura que escapó de la escena del crimen, tratando de entender lo que ocurrió y de quizás vincularlos de alguna forma. Reyes, por su parte, permanecía muy serio y pensativo en el escritorio. Bien, ya lo anoté todo. ¿Algo más que deseen agregar? Sí, solo una... Nuevamente los dos hablamos al mismo tiempo, haciendo una pausa para dejar hablar al otro. Reyes me da la palabra para exponer lo que quería decir, expresando que ya estábamos un paso más cerca de resolver esto. Inmediatamente de terminar de anotarlo, Gutiérrez solicita lo que iba a decir el inspector. Altas posibilidades de un vampiro como principal causa de las muertes. Señala cruzando los brazos mirando a Gutiérrez. Él de igual manera lo mira fijamente con la boca abierta y una expresión de desasosiego e impresión, pensando un poco en si incluir su comentario en dicho reporte. Como era de esperarse, me opuse a que lo escribiera, protestando sobre su suposición. Reyes, dijiste que te apegarías a la investigación en base a aspectos reales y explicaciones coherentes. En efecto, pero la evidencia muestra algo que ningún ser humano es capaz de realizar. Por supuesto que sí. Hablamos de un grupo de personas. Una pareja quizás. Posibles extranjeros que realizan prácticas paganas o brujería. ¿Y cómo pueden succionar la sangre de las víctimas sin que pongan resistencia? ¿Cómo explicas esas marcas? Date cuenta que estamos tratando con algo sobrehumano. La discusión se volvía más tensa, sosteniendo Reyes su punto de vista levantándose de la silla para mirarme. Aún no hemos descubierto eso todavía, pero lo vamos a hacer. Y probaremos que esto es causa de personas, y no criaturas de cuentos de fantasía. Expongo tratando de evitar que la discusión no se vuelva algo mayor. Reyes se tranquiliza y ríe por un momento. No crees nada de eso, ¿verdad? Abriendo su portafolio, que había dejado en la oficina desde su llegada, recopila algunas fotos y lo pone en la mesa.
Acércate a ver eso. Todos estos son casos verídicos y evidencia de ser tan reales como todo lo que hay aquí en la oficina. Duendes, fantasmas, nahuales, sombras con forma. Todos ellos casos que he resuelto cuando nadie más logró dar respuesta. Con lo que lidiamos aquí es una auténtica criatura sobrenatural. Claro. Y siendo así, ¿cómo enfrentamos a esta supuesta criatura? ¿Con estacas de madera? ¿Crucifijos y ajo? Eso aún no lo sé, porque jamás me he enfrentado a algo así antes. Piensa por un momento de forma razonable. Si decimos que hay un vampiro en las calles, tendremos a cada periódico y noticiero encima de nosotros con notas amarillistas. Harán de esto una farándula, esperando que les entreguemos evidencia de esa criatura. Y si nos equivocamos, y no resulta tratarse de uno, créeme que nos tacharán de charlatanes, y nos desacreditarán. La policía de la ciudad será el hazmerreír del estado, o hasta del país. ¿Quieres causarle eso a la ciudad? Es obvio que no busco causar eso, pero la evidencia está ahí, y entre más escéptico sea tu actitud, más nos retrasará y más víctimas seguirán apareciendo. Tú también deberías considerar las consecuencias de tu arrogancia. Ambos nos miramos directamente con una agresiva seriedad por varios segundos. Gutiérrez permanecía sentado sosteniendo la pluma y con una expresión boquiabierta, esperando lo que sucediera a continuación, para lo que solo expuse sin apartarle la mirada a Reyes. Oficial Gutiérrez, ¿nos puede dejar a solas un momento? No. Objeta Reyes. Lo que el detective González tenga que decir, lo puede expresar delante de su equipo de trabajo. Ilústrenos, detective. Agrega en una expresión retadora, cruzándose de brazos. Hace un año me encontré con el caso de una mujer que asesinó a su esposo, de múltiples apuñaladas en el pecho mientras veía la tele, en el sillón de su sala, solo porque alegaba que le era infiel. Le hacía escenas de celos y siempre le inspeccionaba la ropa en busca de aromas de perfume o colorante de labios. La señora padecía de demencia y celos enfermizos. Por su condición la internaron en un psiquiátrico donde a la fecha pasa sus días. Un hombre les prendía fuego a personas exponiendo que las purificaba para la llegada del Salvador, otro psicótico de delirio de fanatismo religioso. Hace 4 meses capturé a un violador de niños. Conservaba su ropa interior como trofeos, estando estos guardados bajo el colchón de su cama. Muchos de ellos tenían sangre. La cantidad que tenía era suficiente para crear un cobertor de una cama matrimonial. Cuando lo localizamos, su actitud era tan natural y despreocupada como si sus faltas fueran algo inocente. Sin embargo, al llevarlo esposado a la jefatura y procesarlo, su actitud fue diferente. ¿Alguna vez has mirado a un violador a los ojos? He visto a hombres temblar en el proceso de su incursión a la cárcel. Otros suplican clemencia y forcejean como niños evitando acudir al consultorio de un doctor. Pero su mirada era la de un psicópata, igual a la del depredador más sanguinario que pudieras imaginar. Tú lo miras, pero él te ve más allá de tu exterior, y parece indagar tus miedos y cómo poseerte en más que solo carne. En todo el proceso, no opuso resistencia, y caminó a las celdas como si estuviera paseando, humedeciendo sus labios en todo momento, mayormente al mirarme fijamente. Expresé señalándole los casos más hórridos y marcados de mi carrera. Los monstruos habitan aquí, dentro de las personas, aconsejándoles hacer cosas que nadie en sus cabales haría. No son criaturas con rasgos animales deambulando por ahí, por lo que esto es acto de alguien o un grupo de personas bien organizadas, que están en este momento en alguna parte de la ciudad bajo algún techo, pensando en qué otra víctima asesinar por motivos que todavía no hemos descubierto, y que no lo haremos si no empezamos a actuar como profesionales. La oficina volvió a permanecer en un tenso silencio. Reyes me miraba con una expresión en la que me daba crédito por lo que decía, pero mantenía su mirada como una forma de seguir defendiendo su punto de vista. Gutiérrez, por otra parte, estaba algo pálido al escuchar mis anécdotas menos agradables del comportamiento humano. Si está tan seguro de lo que afirma decir, González, ¿qué le parece si apostamos usted y yo? Me expone planteándome una cuestión que no esperaba escuchar. Continuemos trabajando en esto con toda la intención y voluntad de resolverlo.
Si resulta ser una persona o un grupo, le otorgaré el crédito del caso y le concederé mi hospedaje, más comidas por unos cuantos días extra de haber terminado el caso. Pero si resulta ser una criatura como yo lo percibo y sostengo, me dará el crédito en este caso y me regalará su cámara. Me sería muy útil para mis casos. Al escucharle pensé rotundamente en oponerme ante lo que ponía en juego. Nunca me gustaron las apuestas, y menos cuando a cuestiones de esa índole se tratasen. Pero no podía negarme al evidenciar que me sentiría inseguro de todo lo que defendía, por lo que acepté. Ambos miramos a Gutiérrez, señalando que no mencionara en el reporte ni al capitán nada de lo expuesto y mencionado desde la señalación de un posible vampiro. Aspecto del que Reyes no objetó, al bastarle tenernos como testigos de ser él quien lo sostuvo y lo que estaba a su favor. Después de aquella noche, al tercer día, empezamos a actuar como detectives de campo, y comenzamos a acudir a las escenas del crimen. Tras comprender que no lograríamos avanzar si continuábamos encerrados en la jefatura, leyendo reportes y viendo fotografías, teníamos que estudiar la zona de los hechos, y sus alrededores para buscar encontrar algo que otros pasaron por alto. Encontramos que los primeros lugares donde los cuerpos eran abandonados se localizaban sobre las callejuelas estrechas y poco concurridas, y en comparación a la última, estos eran dejados cada vez más en áreas públicas, como si el responsable buscara dejar un mensaje de que podía seguir saliéndose con la suya y que continuará cazando víctimas. Sin embargo, la desaparición de los cuerpos aún era un misterio, y dejaba el motivo de los raptos a múltiples interpretaciones. Una particularidad que encontré en el sitio de los primeros cuerpos fue la presencia de la torre del templo de San Francisco sobre los techos de las casas. Un imponente templo construido en el siglo XVIII, con una fachada barroca de impresionante detallado, localizado en una zona sumamente discreta entre las calles estrechas. Estaba anocheciendo y sugerí acudir a dicho templo para inspeccionarlo, decisión que todos accedieron sin cuestionamiento. Al acercarnos, las calles estaban completamente vacías. La gente se encontraba atemorizada ante el nuevo suceso que se dio un toque de queda en la ciudad. Al acudir frente al parque del templo y doblar a la esquina, vimos a una monja ingresar por la puerta lateral, justo en la acera de la calle Juárez. Al acercarnos, contemplamos la imponente edificación con la entrada de grandes dimensiones y dos linternas ubicadas a los lados de esta. Inmediatamente me acerqué a llamar a la puerta. Transcurrieron varios minutos antes de que aquella religiosa accediera a abrir. Buenas noches, señores. ¿Qué se les ofrece? Expone una mujer de edad madura, con una sonrisa fingida que no nos costó a Reyes y a mí detectar, adjuntado con un poco de nerviosismo. Somos detectives de la investigación de los homicidios que se han estado suscitando en los últimos días. Pasábamos por aquí y la miramos ingresar de forma apresurada. ¿Podría decirnos qué hacía y de dónde venía? Nada importante, oficial, solo asuntos de la iglesia. Debo volver al interior si no les molesta. No queremos importunarla, hermana... Lourdes, Sor Lourdes, detective. Muy bien, Sor Lourdes. Si llega a saber de algo o ver a alguien sospechoso, llámenos tan pronto sea posible. Queremos resolver este caso y evitar que continúen estas muertes, tanto como usted debe quererlo también. Absolutamente, detective. Nada nos daría más gusto que volver a salir a las calles sin temor. Responde evitando mirarnos directamente, actitud que me pareció un poco sospechosa. Una última pregunta. Expongo espontáneamente, captando un espasmo de nerviosismo en su atención. ¿Conocía a alguna de las víctimas? ¿Alguna habló con usted y dijo algo particular antes de lo que les pasara? Formulé esperando su respuesta, estudiando sus reflejos faciales. No, lo siento, oficial, nada más que solo devotas a la iglesia. Ninguna expresó algo antes de lo que les pasó. Sus conductas fueron tan normales y ordinarias como las de cualquiera. ¿Alguna vez supo que estuvieran acompañadas de alguien o que les siguieran? Es un pueblo pequeño, donde todos tienen a alguien que conocen, y un desconocido es fácil de identificar. No, tampoco. Y de haber sabido de algo así, alguien pudo haberlo hecho saber. Como dice, es un pueblo de mayores conocidos que de gente que viene de fuera. ¿Y aún así dicen no haber conocido a una sola de las víctimas?
Formulo con gran extrañeza. Al mirar a la religiosa, noto que sostiene el aliento por un segundo. Detective, necesito volver al interior a continuar con mis deberes. Si no tiene una orden o algo por lo que acusarme y continuar con este interrogatorio, le pido que se retire. Responde buscando finalizar la conversación de una manera en la que me obligaba a tener que declinar con mis preguntas. No le quito más su tiempo, Sor Lourdes. Que pase una agradable noche. Le despido amablemente sujetando mi fédora, alejándome de la puerta. Notifíquenos de saber... Antes de completar mi oración, la enorme puerta es azotada en nuestras caras. Fue evidente para Reyes y para mí que aquella mujer sabía algo, y el abordarla por sorpresa lo reveló en sus gestos y respuestas casi improvisadas. Ante ello, le solicité a Gutiérrez hacer guardia en su unidad y notificarnos de cualquier actividad sospechosa, personas accediendo o saliendo fuera de horarios habituales, así como de la religiosa Lourdes. Por nuestra parte, Reyes y yo acudiríamos individualmente a conocer a la gente cercana de las fallecidas y desaparecidos. Transcurrieron varios días para poder recopilar testimonios de las personas. Entre esos, el reporte de un nuevo desaparecido se presentó, esta vez de otro joven entre los 20 y 22 años, locatario y amigo de uno de los ya desaparecidos. Fue uno de los chicos a los que entrevisté, exponiendo que él y su amigo gustaban de la vida nocturna deambulando en grupo, lo que resultaba extraño que nadie supiera de él al momento de su desaparición, y de no llegar a casa con sus padres. En cuanto al chico, atendía un trabajo escolar en la casa de un compañero. La noche cayó y en el camino jamás se volvió a saber de él. A pesar de la trágica noticia, el hecho arrojó evidencia clave en la investigación, ya que el trayecto de aquel muchacho dictaba que transitaba por la calle Mesones de este a oeste, justamente cruzando el templo de San Francisco, lugar en el que Gutiérrez hacía vigilancia y jamás logró ver cruzar al chico. Adicional a ese hecho, nuestros testimonios arrojaron que dos de las víctimas tuvieron contacto con Lourdes, exponiendo aspectos personales sobre su interés en encontrar esposo, al tratarse de la viuda y la estudiante, misma que exponía un profundo interés en los hombres mayores que en los de su edad. De igual manera, uno de los desaparecidos se le vio por última vez en las cercanías del convento. Con todo ello, teníamos pruebas suficientes para acudir con una orden para inspeccionar el complejo e interrogar a la religiosa acusándola de posible cómplice. Acudiendo a la iglesia, cercano al anochecer nuevamente, ingresamos al interior por un acceso al exconvento por la calle Mesones, forzando la entrada. Al acudir, encontramos a Sor Lourdes rezando en una capilla. Al oírnos ingresar, se sobresalta de nuestra inesperada visita. ¡Detectives! ¿Qué creen que hacen aquí? ¿Cómo se atreven a entrar en este recinto consagrado? Tenemos evidencia que arroja que este lugar ha sido punto clave de las desapariciones de los jóvenes. Al igual que testimonios de conocidos de las víctimas que tuvieron contacto con usted días antes de ser encontradas muertas, agrega Reyes. Esto es un ultraje. ¿Cómo se les ocurre pensar que este sitio de oración tiene algo que ver con los abominables actos suscitados? Entonces, si no tiene nada que ocultar, no tiene de qué preocuparse, Sor Lourdes. Deje a los detectives hacer su trabajo. Le expone Gutiérrez amablemente, mientras caminábamos por los alrededores, analizando cada rincón del exconvento. Decidimos ingresar al interior de la iglesia cruzando el claustro, que daba acceso por uno de los costados. Al ingresar por la nave central, caminamos rumbo al crucero. Al mirar por el transepto izquierdo, encontramos una estatua de la Virgen del Calvario, en la esquina derecha. Una imagen melancólica con un rostro que expresaba pena y tristeza, algo que nos llevó a inspeccionarla al estar fuera de contexto con las demás imágenes del templo y exconvento. Tan pronto nos acercamos a ella, la religiosa Lourdes se alteró, pidiéndonos no tocarla ni acercárnosle. Buscando apartarla para no interferir, decido tomarla del hombro con gentileza, pero ella me empuja con gran fuerza al punto de arrojarme al suelo, tomando a Reyes del cuello empuñando una enorme daga que debía ocultar bajo su hábito, misma con la que no tarda en acercar al cuello del inspector. Inmediatamente me aparto y le apunto con mi arma. Reyes alza las manos en función de evitar hacer algo que ocasionara el motivo de su ejecución. Gutiérrez por su parte también retrocede, contemplando con gran asombro en su mirada y boquiabierto, como parece ser costumbre para él, reaccionar ante sucesos tensos y abruptos, permaneciendo petrificado y sin aliento.
Sor Lourdes, no haga esto más difícil. Está interfiriendo con nuestra investigación y amenaza a un agente de la policía. Con ello, tengo motivos suficientes para arrestarla. Deje ir al inspector y pediré que reciba un buen trato. ¿Creen que eso me importa? No dejaré que se acerquen a él. No dejaré que lo aparten de mí. Sus desesperadas palabras y cambio tan abrupto de agresividad reveló que estábamos cerca de descubrir algo importante y que nos encontrábamos en el lugar correcto. ¿De qué habla Lourdes? ¿Quién más está con usted? Ustedes no lo entienden. Él me hizo sentir como ningún hombre lo ha hecho antes. Solo me pedía una cosa a cambio, así que se lo di. Todas esas pecadoras fueron purificadas por él. Me dijo que era la espada y justicia de Dios. Escucharla hablar en aquel tono histérico y mirada perdida reveló que teníamos a los responsables del caso en el mismo lugar. Al parecer, ahora las víctimas se embonaban en un perfil de faltas religiosas, orquestadas por una mente maestra. Sin embargo, eso no respondía aún a la desaparición de los jóvenes. ¿Qué hay de los jóvenes? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Fueron apartados de las tentaciones de este mundo. Usted sabe que a cierta edad los jóvenes son curiosos e indecentes. Expuso en un tono sereno de forma perturbadora, mirando al suelo como si siguiera algo que a simple vista no era visible. Sor Lourdes está bajo arresto por el cargo de cómplice de homicidio en primer grado, secuestro y encubrimiento del homicida, así como amenaza y agresión a un oficial. Baje ahora mismo la daga y entréguese voluntariamente. Señaló dando un paso al frente, pero ella solo presiona el filo de la daga al cuello de Reyes, quien aprieta la mandíbula y sostiene el aliento. No se acerque más. Él es mío y yo le pertenezco. No dejaré que me aparten de él. Créame, cuando le digo que no temo acabar con nadie que lo intente, sin importar de que se trate de un policía. Al oírla hablar en serio, decido detenerme pensando en cómo evitar que Reyes salga herido de esta situación. Sor Lourdes, por favor, deténgase. De pronto escuchamos a Gutiérrez por fin tomando partido en el asunto. Usted no es así. Todo esto va en contra de los juramentos que hizo al convertirse en religiosa. La gente del pueblo está aterrada. Madres lloran la pérdida de sus hijos y familiares. ¿Cree que esta es la voluntad de Dios? ¿Sembrar horror y desconsuelo? Todo esto está mal. ¿Ya olvidó lo que me dijo cuando hice mi primera comunión? Lourdes, al escucharle atentamente, cambia su expresión notablemente con una noción de sensatez a sus palabras. Al ver aquella distracción, inmediatamente saco mi cámara. Reyes, al verme, entiende un poco mi plan y cierra fuertemente los ojos. Al disparar el destellante flash, Lourdes alza el brazo con el que sostenía la daga frente a sus ojos, como reflejo de ser encandilada, dándole la oportunidad a Reyes de zafarse de su agresora. Él rápidamente retrocede, apuntándole con su arma, colocándose a un lado de mí. Recuperando la visión, nos mira frustrada de su amago. Como si fuera nuevamente poseída, adoptó su expresión agresiva y con intención amenazadora. Alzó la daga empuñada, aproximándose hacia nosotros. Gutiérrez le grita que se detuviera. Pero sus palabras son silenciadas por los resonantes disparos a quemarropa de nuestras armas de fuego. El eco de los disparos en la abovedada edificación perduró por varios segundos, mientras el cuerpo de Sor Lourdes yacía boca abajo con la daga a pocos centímetros de su mano, como prueba de haber sido una acción en defensa propia, sin mencionar la foto tomada para la salvación de Reyes. Gutiérrez había agachado la cabeza y cubierto sus oídos de los resonantes disparos. Al mirar el cuerpo de la religiosa, se acercó a ella en un notable estado de impresión, flexionando las rodillas. Ella no era así. Fue mi maestra de catecismo y estuvo presente en mi confirmación. Siempre mostró apego a que los demás entendieran el mensaje de los mandamientos y cómo llevarlos a cabo. Expuso con un notable tono de tristeza. ¿Saben qué fue lo que me dijo en mi primera comunión? Agrega volviéndose a nosotros. Me dijo, el mejor camino para alejarse de las tentaciones es identificar quién busca incitarnos a ellas. Me cuesta creer que alguien pudo destruir su lema más inspirador y que puede tener presente todos estos años.
Al escuchar a Gutiérrez, no pudimos evitar sentir una gran pena por sus palabras. Sin decir una sola palabra, nos acercamos a él para darle una palmada en el hombro y darle ánimos, junto a frases de que a veces seguir las reglas no lleva a tener resultados agradables, entre otras referentes al oficio. Teniendo en cuenta el hecho del fatídico evento, continuamos con nuestra investigación, dispuestos a encontrar al responsable detrás de los sucesos. Nos acercamos a la estatua y la recorrimos entre los tres, encontrando una escotilla en el suelo de aspecto antiguo. Al abrirla, encontramos unas escaleras de piedra que debían tener décadas de antigüedad. Tomamos nuestras linternas y descendimos por ellas cuidando de no golpearnos la cabeza al ser el acceso muy angosto. Al llegar a una planicie, encontramos un pasadizo subterráneo de 2 metros de altura por apenas 1 metro de ancho. Al avanzar encontramos múltiples pasadizos, pareciéndonos sumamente extraño que algo así se encontrara bajo el templo. Algunas teorías arrojaron que podrían haber sido construidos por militares en el siglo XIX, ya que era costumbre usar las iglesias como refugios en combate. Otra fue que los mismos sacerdotes pudieron construirla todavía un siglo antes, por propósitos que no podíamos pensar en ese momento. Al tomar un túnel empezamos a encontrar algunos restos de ropa en el camino, tales como zapatos, trozos de tela de mezclilla, blusas y hasta accesorios conforme avanzábamos. Supimos inmediatamente que todas ellas les pertenecían a los jóvenes desaparecidos, encontrando en varias de ellas salpicaduras de sangre, lo que nos hacía estar más alertas al encontrar la guarida del presunto asesino. De pronto llegamos a un callejón sin salida, en donde hicimos un hórrido y perturbador descubrimiento. Al fondo, los muros estaban bañados en sangre seca. Cúmulos de cuerpos se encontraban en diferentes estados de descomposición, todos ellos con marcas en el cuello, y con algunos miembros desprendidos como si fuesen arrancados por un animal de gran tamaño. El olor de putrefacción nos inundaba la nariz, casi al punto del vómito, pero el aterrador hallazgo nos hacía por instantes olvidarnos del aroma. Reyes comenzó a alegar que esto era clara evidencia de un vampiro presente en esas catacumbas, resaltando el entorno, los ataques solo después de puestas de sol y las víctimas que coincidían con los jóvenes desaparecidos, especulando que los raptaba para conservar sus cuerpos y devorarlos con la intención de obtener o preservar juventud como posible teoría. Por mi parte continué rechazando su posibilidad, alegando de tratarse de un psicópata caníbal. Inmediatamente, Reyes alegó cómo era posible que un demente pudiera seducir a una monja, a ir en contra de todos sus valores y principios en un lugar como tal. No supe qué responderle. Comencé a cuestionarme si él realmente tenía razón, y estábamos en presencia de un caso sobrenatural. Reyes empezó a adelantarse rumbo a la salida alegando tener completa evidencia para probar su versión sin temor a una farsa, y que solo necesitaban encontrar al presunto vampiro para evidenciarlo. Él entonces se detiene y gira hacia nosotros, señalando con un poco de altanería lo de la apuesta, y estar ansioso de recibir el crédito y mi cámara. Pero tan pronto señalaba esos aspectos, un par de enormes garras se incrustaron en su torso, entre sus costillas y abdomen. Su rostro rápidamente cambió a uno de gran dolor, soltando su lámpara, irradiándolo Gutiérrez y yo, sorprendidos de ver esas enormes manos grisáceas perforar su cuerpo. De pronto, en un parpadeo, Reyes es apartado fuera del corredor como si fuese jalado por un vehículo a gran velocidad, escuchándolo gritar horrorizado y dolido en su lejanía. Todavía a la distancia, podíamos escucharlo gritar, hasta que de pronto, solo silencio. Permanecí atónito ante lo que ocurrió. Incluso puedo decir que fue tan irreal que apenas pude pensar que lo que vi realmente pasó. Gutiérrez no tardó en echarse a correr. Siguiéndolo tan pronto lo vi cruzar frente a mí. Al volver a la iglesia, subiendo por las escaleras tan pronto pudimos, dejamos caer la escotilla, sintiéndonos con un poco más de resguardo fuera de esos túneles. ¡Dios mío! ¿Qué era esa cosa que se llevó a Reyes? Sea lo que sea, no era una persona. Yo me voy de aquí. Ipso facto tomé a Gutiérrez para calmarlo y evitar que llegara a una crisis de nervios. Al igual que él, estaba aterrorizado, pero pude controlarme para que no sucumbiéramos a un ataque de pánico. Inmediatamente le sugerí salir a tomar aire fresco y pensar qué hacer ante los hechos ocurridos. Caminamos hasta el parque frente a la iglesia.
Ya había caído la noche y nos sentamos en las bancas frente a la fuente y expusimos los hechos para saber cómo incluirlos en el reporte. Cuando pensamos en cómo describir al responsable de los asesinatos y el descubrimiento de los cuerpos desaparecidos, permanecimos mudos. Sabía que no podíamos dejar las cosas así, y con solo un cómplice yaciendo en el suelo del interior de la iglesia, por lo que me levanté de la banca y le pedí a Gutiérrez que subiera a la patrulla. Yo volvería allí abajo, y trataría de matar a lo que sea que estuviera allí. Gutiérrez se opuso rotundamente a que volviera a ese lugar por mi cuenta, después de lo que presenciamos. Sin embargo, le expuse que esta era la única oportunidad de poder resolver el caso, y detener la serie de homicidios que han azotado a la localidad. Además, tenía que hacerlo por Reyes, quien terminó siendo una víctima más de aquel ente frente a nuestros ojos. Al mencionarlo, asintió presionando los dientes y los labios, a modo de nerviosismo, poniéndose de pie y acudiendo al interior de la patrulla, no sin antes pedirme que tuviera mucho cuidado. Me encaminé nuevamente a la iglesia, con mi arma en mano, mi cámara en el cuello y una linterna en la otra. La fachada de aquel templo nunca me llegó a parecer tan lúgubre y espeluznante en ese momento. Mi mente tenía una lucha interna entre evitar el peligro y la voluntad del deber para enfrentar lo desconocido. Descendí por aquellas oscuras escaleras sosteniendo mi aliento y escuchando mis respiraciones, manteniendo mi arma apuntada lista para disparar, enfocando al frente de mi lámpara. Me adentré por varios pasadizos, memorizando el recorrido para no perderme, al apreciar que este lugar era enorme y que posiblemente se conectaba con las demás iglesias. En algunos lugares encontré ropas de sacerdotes y huesos humanos, muy posiblemente de los frailes pertenecientes al exconvento, explicando la sola presencia de la religiosa en la vasta edificación. Llegué a una zona levemente iluminada con linternas en las paredes. Era una cámara amplia con algunos canales y escaleras ascendentes de forma de caracol. Posiblemente un subterráneo de otro templo vecino, como el oratorio de San Felipe de Nori o la misma iglesia de San Miguel Arcángel. De pronto, escuché unos pasos aproximarse, lo que me hizo estar alerta. De uno de los pasillos apareció aquel hombre elegante de alta estatura, portando el mismo traje que aquella vez en la calle del Indio Triste. Inmediatamente señalé reconocerlo, para lo que en expresión seria y poco sorprendido me saluda, preguntándome qué hacía en ese lugar. Me quedé un poco sonsacado por su pregunta, para lo que le cuestioné qué hacía más bien él aquí abajo. Su respuesta fue evasiva al preguntarme si ya había atrapado al responsable de los homicidios, caminando un poco con las manos tras su espalda, mientras le apuntaba con mi arma con ambas manos sin señal de nerviosismo o preocupación por ello, bajando mi linterna al acostumbrar mi visión a la luz de las antorchas. En respuesta le dije que las pistas me llevaron a tal lugar, evidenciando los cuerpos de los desaparecidos entre otros cadáveres, dejando como única interrogante a quién capturar como responsable, acusándolo como posible sospechoso o cómplice como Sor Lourdes. Nuevamente le pedí que se identificara y me dijera qué es lo que hacía en esos túneles. Ante dichas amenazas, su rostro se tornó molesto y comenzó a caminar hacia mí sin decir una sola palabra. Le exigí que se detuviera, retrocediendo por el mismo túnel que entré a esa región. El señor ignora mi advertencia, comenzando a maldecirme y a lanzar amenazas. Sabía que si continuaba retrocediendo perdería completa visión de mi objetivo, por lo que enseguida tomé mi cámara y disparé el flash para intentar cegarlo y así tener una oportunidad de someterlo y presentarlo en la jefatura como el responsable de los homicidios. Sin embargo, me llevé una inesperada sorpresa al destellar el túnel con la figura frente a mí, contemplando en esa fracción de segundo una criatura humanoide de largos dedos con filosas garras, un cuerpo grisáceo, unas orejas alargadas y puntiagudas, una nariz con gruesas fosas nasales achatada, dientes afilados con enormes y gruesos colmillos y profundos dobleces y arrugas faciales alrededor de su rostro, reflejando una imagen bélica y agresiva. Su aspecto grotesco, acompañado de un chirrido que no se asemejaba a nada que hubiera escuchado antes al cegarlo con mi cámara, me llenó de un horror como ninguno. Una helada y electrizante sensación recorrió mi espalda, hasta subir a mi nuca y extenderse a los hombros. Aterrorizado, comencé a correr disparándole a lo que había visto hasta vaciar el cargador. No logré ver si recibió más de un disparo, al estar la criatura gritando incesantemente hasta solo escuchar el eco de los túneles.
pero ni siquiera pensé en volver para cerciorarme de que a lo que le disparaba había muerto. Recuerdo que grité de pánico en mi huida, y no llegué a escuchar después a la criatura. A los pocos minutos logré llegar a las escaleras de la iglesia, sintiendo un gran alivio de poder salir de aquel espantoso lugar. Sin importarme dejar la escotilla abierta, salí de la iglesia tan pronto como pude camino a la patrulla. Al llegar a ella con la respiración agitada, le gritaba repetidas veces a Gutiérrez que arrancara el vehículo, incluso aún después de haber ingresado a la unidad. No fue hasta que con gran prisa y algo de desesperación pisó el acelerador a fondo. Mientras más nos alejábamos de la iglesia, dejé de repetir lo que le decía. Mientras conducía, me pide que me tranquilice y le diga qué fue lo que pasó. Por mi parte me pasaba la mano por la frente limpiando un poco del sudor que tenía, pasando después mis manos por mi cabello, inclinándome en el asiento de enfrente hacia atrás, intentando mantener la cordura. ¿Qué fue lo que vio allá abajo, detective? Dígame, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Está herido? ¿Necesita algo que le ayude a tranquilizarse? Me pregunta Gutiérrez mirándome repetidas veces, después de bajar la velocidad. Por mi parte, en un estado de shock, solo le repetía, eso no era un hombre. Lo que estaba ahí no era un hombre. Llegamos directamente a la jefatura. El capitán y los agentes no pudieron evitar notarnos sumamente pálidos. Les dimos noticia de haber encontrado al responsable de los homicidios y una cómplice. Les dijimos que llevaran equipo forense y elementos a la iglesia de San Francisco, para tomar reporte de la difunta y retiro de su cuerpo, así como el hallazgo de los desaparecidos. Tan pronto le informamos de ello, preguntó por Reyes. Nos costó trabajo decirle que no lo había logrado, y que se encontraba en alguna parte de las catacumbas donde el asesino se encontraba. Buscamos evitar decirle algo sobre una criatura hasta que ellos pudiesen encontrarlo malherido, o muerto en el mejor de los casos. El capitán inmediatamente asignó oficiales para movilizarse a la escena de los hechos. Volviéndose a nosotros, nos felicitó por el trabajo realizado, lamentando la pérdida de uno de los detectives. Posteriormente, nos ofreció la oficina para descansar y dar el reporte final para cerrar el caso. Tan pronto ingresamos, tomé una taza de café sin azúcar ni crema, bebiéndola como agua. Gutiérrez, por su parte, solo se sentó en el escritorio tomando una hoja de reportes para comenzar a llenar los datos antes del resumen a dictar. Ninguno dijo una sola palabra, o nos dirigimos la mirada por varios minutos. Aquel hombre de la calle estaba allá abajo. Expongo rompiendo el silencio, recibiendo la mirada del joven. El hombre que te describí, para que lo investigaras en los registros. Aún no he terminado de investigar los archivos. Descuida. Dudo que llegue a existir esa persona. Aquella apariencia debe ser un disfraz. Alguna clase de proyección visual para ocultar su verdadera apariencia. Respondí intentando darme a explicar con lo que presencié. Después le describí que por fracciones de segundo logré apreciarlo. Exponerle aquello logró inquietarlo al grado de apretar la mandíbula y sostener el aliento. Empezamos a crear teorías sobre si la imagen del hombre elegante que proyectaba era su apariencia de camuflaje o variaba dependiendo de la persona. Como fuese, parecía solo lograrlo teniendo al receptor frente a él, antes de apreciar su forma monstruosa o permitirse camuflajearse. Por un momento, expuse ahora estar hablando como Reyes, en lugar del detective sensato que rechazaba toda existencia de criaturas sobrenaturales. Guardamos otro momento de silencio, esta vez en honor a Reyes, al ser él quien tuvo la razón sobre el responsable de las muertes y desapariciones, mismo del cual lo demostró con su vida. Después de aquella pausa, Gutiérrez preguntó sobre cómo llenar el reporte. Mi respuesta fue contar las cosas como ocurrieron, omitiendo expresar al responsable como un vampiro, y señalarlo como un psicópata imitador, al que se le abrió fuego y se le dio muerte. Dejaríamos que el equipo forense encontrase el cuerpo de la criatura, y dejarle la responsabilidad de cómo describirlo. Una vez terminado, lo presentamos con el capitán, expresando una sonrisa de satisfacción con una mezcla de pesadumbre por los fallecidos en la solución del caso. El capitán nos felicitó, y agradeció nuevamente por el trabajo realizado junto a unas palabras de un gran futuro de grandes cargos y nombramientos, apenas logrando ponerle atención.
Finalmente nos permitió ir a descansar para mañana dar aviso a los habitantes que el caso había sido finalmente resuelto y podían seguir viviendo en paz. En el camino, le pregunté a Gutiérrez sobre el punto de hospedaje de Reyes, lugar que no estaba del todo lejos del hotel en donde nos dieron alojamiento, por lo cual le pedí me llevara a dicho hotel después de equipar mis cosas para ocupar su habitación. Quizás era algo muy atrevido y descarado de mi parte aprovechar el uso de la habitación pagada, pero después de lo visto y ocurrido de esa noche, que aún invadía mi mente cuando cerraba los ojos, buscaba al menos sentir un poco de resguardo en una habitación que no me recordara aquel lugar. Al llegar, el establecimiento era de una destacable opulencia, con puertas de cristal y un amplio recibidor con sofás y macetas con palmeras y flora agradable. Al exponerle a la recepcionista mi placa, le pregunté por la habitación de Reyes, solicitándole una copia de la llave de su habitación. Al principio siguió las políticas del hotel, pero al exponerle que había fallecido, no objetó en darme el acceso. Al ingresar a la habitación, esta era amplia y llena de amenidades. La bañera era una cómoda tina y un lavamanos con un espejo en toda la extensión de la pared. Sobre un escritorio veía sus pertenencias y su maleta junto a un buró donde debía tener su ropa. Después de darme una ducha, guardé sus cosas en las maletas y me dispuse a intentar dormir. A pesar de la calidez de las sábanas y lo cómodo de la colcha, me vi en la necesidad de dormir con las luces encendidas para poder conciliar el sueño. A la mañana siguiente, Gutiérrez acudió al hotel para ir a la jefatura. Llevé las maletas de Reyes y la mía devolviendo la llave. Al ver su rostro noté que no pudo dormir y seguía sumamente serio. Así continuó en todo el camino. Me preguntaba qué tanto es lo que estaría pensando. Al llegar, todo el departamento nos recibe con una ovación y aplausos ante la solución del caso, estrechando las manos y recibiendo palmadas en el hombro. Lo único que pude hacer ante esa escena fue reflejar menos tensión y serenidad. Al llegar frente al capitán al fondo de las oficinas, dio unas palabras frente a todo su departamento. Posteriormente solicitó una fotografía para el recuerdo. Tan pronto terminaba, solicitó hablar a solas conmigo. En verdad no encuentro más palabras para agradecerle, detective González. Claro que lamentamos mucho la baja de Reyes en esto y de Sor Lourdes. Nada nos causa más desagrado que perder a compañeros en el cumplimiento del deber. Su cuerpo será cremado y entregado a sus familiares junto a sus pertenencias, así con su respectiva indemnización y reconocimiento honorífico por parte del municipio por haber sido un heroico partícipe en la solución de este caso, como nunca antes visto en esta ciudad y posiblemente en el estado. Al exponer aquello no podía estar más de acuerdo, pero sabía que ninguna placa o cifra monetaria compensaría la pérdida de un familiar, sobre todo de un hijo. Después de esa noticia, señaló algo al respecto al reporte donde solicitó conocer la foto que había tomado para salvar a Reyes de Lourdes. Expuso que esa evidencia sería un factor clave en el archivo, por lo que me pidió el rollo para obtener dichas fotos. Al recordar la última foto tomada, insistí en ser yo quien hiciera la tarea, pidiendo que me mostrara el cuarto de revelado. Una a una fui recopilando las fotos, encontrando a Reyes en algunas de ellas, hasta llegar a la que Sor Lourdes lo tenía amenazado con la daga, cerrando fuertemente los ojos al estar preparado para el destello. Finalmente, la última foto del rollo exponía con completo detalle aquella criatura de la noche anterior. Al verla, mis manos comenzaron a sudar y a temblar. Ver lo que era y recordar esa húmeda y oscura catacumba solo me hizo pensar en el horror que debió sentir Reyes al ser devorado pedazo a pedazo, antes de morir, junto a los otros jóvenes y sacerdotes encontrados. Al acudir con el capitán le entregué todas las fotos a excepción de la última, quedando muy complacido con la evidencia mostrada. Interesado por saber si habían encontrado el cuerpo de la criatura, le pregunté si los forenses hallaron al responsable entre los cuerpos. Su respuesta fue negativa, sobresaltándome un poco. Después, expresó que encontraron un extraño cúmulo de cenizas negras al final de un pasadizo hacia una cámara bajo el oratorio. Aquello fue evidencia suficiente para mí de saber que había matado a la criatura con alguno de mis disparos. Ese mismo día tomé mi camino de regreso a casa. Deseaba ver a mis padres y mis hermanos,
quienes estaban en la terminal de autobuses ansiosos de mi regreso. Hablando con mi capitán en jefe, me otorgó el día de descanso y en espera al siguiente para acudir a las oficinas. Cuando acudí a la comisaría, nuevamente fui recibido por una ovación de aplausos. Por mi parte mantuve mi modesta expresión que todos percibían como humildad. Recibí una placa a mi colaboración, sonriendo con una expresión acartonada que no era perceptible a simple vista, ya que no me sentía del todo orgulloso tras saber que un detective, quien era el más adecuado y experimentado en el caso, era quien realmente debía recibir tal honor. Los días posteriores solicité trabajar en un escritorio y retirarme de los casos de campo por un tiempo, hasta recuperarme de aquel suceso en San Miguel de Allende. Algunas semanas después, le llamé al capitán de aquella localidad para conocer la situación. Me expuso con un notable tono de satisfacción que jamás se volvió a presentar un caso más de desaparición o cuerpo sin vida. Todo volvió a ser una localidad tranquila y sin incidentes de aquella naturaleza. Los cuerpos de los difuntos recibieron su digna y santa sepultura, mientras que el resto, al estar mutilados y en alto deterioro, fueron cremados y empleando sus restos de diferentes maneras por deseo de sus respectivos familiares. Al preguntar por Gutiérrez, el capitán expuso con desánimo haberse retirado del cuerpo de policía y mudado de la ciudad. No le dijo a nadie a dónde iría y nadie supo más de él. Por mi parte, consideré que las muertes y lo que vimos bajo la iglesia lo dejó tan marcado que le fue difícil confiar en alguien de su comunidad a partir de ese momento. Y tras lo expuesto sobre el vampiro cambiaformas, no pude culparlo de tomar esa decisión. Jamás sabré si aquello que estaba ahí era una clase de vampiro, un demonio, un hombre deforme o una criatura subterránea descendiente de nuestro mismo ancestro, que se adaptó a vivir en las profundidades de la tierra. Por más que lo llegué a pensar, no entendía cómo es que manipulaba a las personas, por lo que solo puedo denominarlo como un vampiro psíquico, que implantaba ilusiones y espejismos de su apariencia. Lo único que puedo decir es que me dio gusto de haberlo matado y detenerlo de causar más muertes. Transcurrieron los años, me casé, tuve hijos, vi a mis hermanos crecer y continué con mi vida normal. En un rincón de mi casa, almacené y atesoré aquellos mejores años de mi carrera, y entre placas honoríficas y reconocimientos, guardé aquella fotografía, esa evidencia legítima de lo que realmente mató a esas personas en los años 70 en aquella comunidad. Nunca se la mostré a nadie, ni hablé de lo que realmente pasó esa noche, ni a mi esposa, hermanos, o siquiera a mis hijos. Me rehusé a contarla para evitar revivir aquel suceso que me persiguió a lo largo de mi vida, en la intimidad de mis pesadillas. Cuando pienso en ello, aún puedo escuchar dentro de mi mente el escalofriante y aterrador chirrido que ese ser hizo al disparar mi cámara. Si te ha gustado el video, agradecería que me dieras tu aprobación con un pulgar arriba. Suscríbete y comparte para apoyarme y estar al tanto de futuras historias.